Hermano, Dios les bendice. Qué bueno tener esta oportunidad de poder compartir el Evangelio de manera distinta, conectados a través de las plataformas digitales. Yo no los veo, posiblemente usted no me vea a mí, pero van a ver lo que está en pantalla y podemos entonces, por la gracia de Dios, meternos de lleno en lo que nos ha traído en esta tarde aquí en este foro de Evangelio. Mi nombre es Pachi Rodríguez, soy de la Alianza de Campo Alegre en Atillo y soy parte del grupo de apoyo de Hombres de la Alianza. Es curioso, porque cuando el presidente o director de Hombres de la Alianza, de manera democrática, me dijo, usted le corresponde estar este próximo sábado en Evangelium con este tema en particular, pensé en muchas cosas. Un taller, pensé el poder traer una reflexión, el poder compartir nuestra experiencia pasada, pero mirando la vida una vez aceptamos al Señor y cómo esta ha cambiado nuestra forma de ser. Y pensé lo segundo, una reflexión. Yo me considero un mensajero de la palabra. En pantalla, centrados en Cristo, el título Gálatas 5, 22, 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Es interesante porque es de suponer que el cristiano tenga esas 9 cualidades del fruto del Espíritu. Muchos dicen frutos, no es con ese, es singular, pero encapsula esas 9 condiciones. Yo te voy a hacer a ti una pregunta, porque es lo que me movió a mí realmente a traer esta charla o este mensaje. Yo me voy a retraer al momento particular de mi vida cuando conocí al Señor. Yo quisiera que tú te ubicaras en ese momento cuando tú también conociste al Padre, conociste al Hijo para conocer eventualmente al Padre, cuando entregaste tu vida al Señor. ¿Tú recuerdas ese momento? A nadie, a ninguno de nosotros se nos olvida. ¿Qué pasaba por tu mente en ese tiempo? ¿Qué te motivó a darle entrada a Jesús en tu corazón? ¿Cómo era tu condición moral? ¿Cómo era tu vida espiritual, si alguna? Y digo si alguna porque no conocías la verdad, no conocías la realidad misma de lo que es vivir bajo Cristo, bajo el Padre, bajo el Espíritu Santo que mora en nosotros. Yo sé que no me la puedes contestar, pero sé que para ti, como para mí, fue un momento sublime, único, que cambió nuestra vida. Estábamos en medio de angustia, estábamos en medio de dolor, estábamos en medio de quebranto, en medio de un vacío existencial, pero Jesús tocó a nuestra puerta, tocó a la puerta de nuestro corazón. Abrimos, compartimos con Él la cena espiritual, nos dio maná del cielo y por su gracia fuimos salvos, con la promesa y garantía de que habremos de vivir eternamente. Cuando nosotros miramos atrás y vemos el hoy con Cristo, hermanos, hay una gran diferencia. En nosotros mora el Espíritu Santo. Y cuando establecemos una comparación de el ayer al hoy, anteriormente en la oscuridad caminábamos sin rumbo fijo, actuando en nuestra propia complacencia, en nuestra autosuficiencia y en nuestra voluntad. Pero sabemos que hoy quien domina nuestro ser, quien está junto con nosotros, es precisamente Cristo, es el Espíritu Santo, hermano. Hemos recibido incontables bendiciones de parte de Dios. Hemos sido partícipes de las bondades y los cuidados de nuestro Señor. Por consiguiente, hermanos, si hay una diferencia notable del ayer a hoy y nosotros la hemos palpado, la hemos vivido, tengo que llevarte al principio, cuando tú nada entendías, nada querías saber de aquel que murió en la cruz del Calvario, y cuando le conociste, tu vida ha dado un giro de 180 grados. Podemos hacer comparaciones del ayer y del hoy. Por eso siempre es importante
que nosotros nos mantengamos en aquel momento de partida para ver los cambios y ver cómo nuestra vida realmente se ha transformado con la presencia de Cristo en ella. El enfoque, hermanos, el propósito fundamental de la vida del creyente es la estrecha relación personal con Dios, y a través de esa relación con Dios podemos nosotros llegar a entender de dónde venimos, de dónde salimos, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Con una vida centrada en Cristo, vamos a aprender a valorar cuáles son las cosas correctas de la vida, qué es lo sustancial, qué es lo perecedero, qué es la manera correcta de tomar decisiones, donde aflora el carácter y donde la moral se convierte en adecuada, nuestro testimonio para enfrentar cualquier situación que se presente. ¿Sabes por qué? Y lo comprendemos porque entiendo que en nuestra audiencia todos conocemos al Señor, pero no se nos puede escapar ese momento único cuando le conocimos. En mi caso particular, a mí me señalaron: ¿y tú qué estás esperando? Y lo señaló 2 veces el pastor Héctor Gómez de la Alianza del Pueblo de Arecibo, y no me quedó de otra, sino que primero molestarme y segundo se quedó en mi corazón, se quedó en mi mente esa frase hasta el momento particular de mi vida, cuando con la intención de quitarme la vida entendí que ese no era la forma, sino que debía doblar mis rodillas y presentarme al Rey verdadero, al Rey todopoderoso y a su Hijo Jesús. Dios, hermanos, está en control de todos. Ciertamente los cambios que ha hecho el Señor en nuestra vida, en cada uno de nuestros oyentes, los podemos manifestar. Un hombre, hermanos, que está centrado en Cristo, promueve el hábito de leer diariamente la Biblia para encontrar la verdad. Si usted fuera atleta, si usted fuera pelotero, fuera baloncelista, sabe que todos los días tiene que entrenar, que todos los días tiene que tirar al canasto, que si es jugador de fútbol, todos los días tiene que ir al rectángulo y patear la bola. Si es pelotero, tiene que correr, tiene que lanzar, tiene que batear. Por consiguiente, el cristiano a diario tiene que leer la palabra, tiene que estudiar y profundizar en ella, porque el crecimiento espiritual del hombre viene a través del conocimiento de la palabra. El que está centrado en Cristo, hermano, es un hombre de oración y de ayuno. La oración no es una mera palabra de unas 7 letras. La oración es la manera directa en que nosotros los creyentes podemos comunicarnos directamente con el Padre, donde presentamos nuestras cargas, donde presentamos nuestros anhelos, donde presentamos nuestra forma de ser para que Él pueda corregirla, nos enrute nuevamente si es que nos salimos del carril para que Él se revele propiamente en nuestra vida. El que está centrado en Cristo, hermano, es un sacerdote del hogar, corresponde bien a su familia, trata bien a su esposa, sabe manejar las finanzas, ama al prójimo, como dice la palabra, y es empático a las necesidades del prójimo. Sirve a Dios para extender las buenas nuevas de salvación a otros, y su testimonio para aquellos que le ven valida la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hermanos, nos equivocamos si nosotros pensamos que nacimos para nosotros mismos. No, nuestro propósito es hacer el bien en esta vida que es corta, en esta vida que es incierta. Por tanto, debemos aprender a redimir el tiempo, de concentrarnos en hacer aquellas cosas que agradan a Dios y no necesariamente en cosas insustanciales que no tienen propósito de vida. El rey Salomón, que lo tuvo todo en términos humanos, vivía insatisfecho y se sentía vacío, hasta que logró reconocer que todo proviene de Dios mediante su plan divino. Lo tuvo todo lo que el hombre que no conoce a Dios pudiera anhelar,
lo tenía todo, pero en su corazón había un vacío existencial. Todo es vanidad en el principio de Eclesiastés. Y precisamente el 3:11, como está en pantalla, Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Tiempo de eternidad. Todo lo hizo con una razón fundamental, que nuestra vida fuera eterna una vez le hemos conocido. Hay un comentario que hace la Biblia Matthew Henry, que lo comparto. Toda cosa es como Dios la hizo, no como nos parece. Tanto tenemos al mundo en nuestro corazón que estamos tan presos con pensamientos y preocupaciones de cosas mundanas que no tenemos tiempo, ni tampoco el espíritu, ni la condición en el corazón para ver la mano de Dios en ella. Hermanos, el tiempo es corto. Cada día se denota que la venida del Señor está bien cerca. Por eso es que hay urgencia de predicar su palabra. Por eso es que hay urgencia de vivir conforme al corazón de Cristo, de vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Por eso es la importancia de que nosotros vivamos centrados en Cristo. El apóstol Pablo describe las 9 cualidades que todo creyente debe manifestar como evidencia de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Jesús, en esencia y dentro de su naturaleza humana, aunque es difícil bajo cualquier análisis, ¿verdad?, separarle de su naturaleza divina, mostró tales atributos en su quehacer diario. Y lo podemos leer en Mateo, en Marcos, en Juan y Lucas, el Nuevo Testamento. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22, 23. Tenemos el fruto del Espíritu. Amamos a los demás. Tenemos gozo en el corazón. Caminamos en paz. Cuando hay dificultades, tenemos paz. Nuestro gozo no se quebranta. Somos benignos. Hay bondad. Creemos realmente en Cristo. Le creemos a Cristo propiamente. Mansedumbre, dominio propio. Nosotros hablamos de tales, de esos 9 elementos que crean o generan el fruto del Espíritu, pero los tenemos todos. Proyectamos llegar a ellos día a día con nuestra comunicación directa mediante la oración, lectura de la palabra, día a día, mientras más estemos centrados en las cosas que tienen fundamento, como es la palabra misma, podremos alcanzar lo que dice el apóstol Pablo. Hermanos, el amor no se relaciona tanto con los sentimientos como el hombre lo interpreta. El amor es totalmente distinto. El amor que Dios concede al hombre. El amor tiene un efecto de vida. El inconmensurable amor de Cristo por la humanidad. Primera de Juan 4:19. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. En Juan 15:9 dice la palabra: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y nos dice: permanecer en nuestro amor. Esa es la esencia, esa es la sustancia, esa es la razón de Jesús. Amar, amar, amar de forma incondicional. ¿Amaremos nosotros tal como Jesús? Si aquel nos hace alguna cosa que nos saca de quicio, lo amamos. Tenemos nosotros la voluntad propia de perdonar como perdonaba Jesús. Si no pasa eso, hermano, ¿estamos o no estamos centrados en Cristo? Un hombre enfocado en Dios sabe perdonar. Un hombre enfocado en Dios siempre dice la verdad. Bueno, Jesús en un momento dado a los fariseos les llamó generación de víboras, sin temor a la repercusión de esa frase
que provocaría eventualmente su camino al Gólgota, porque la verdad es lo que nos libera, aun cuando signifique un alto precio a pagar. Jesús perdona, hermanos. Es una condición que va debida al amor de Dios. Cuando nosotros nos postramos ante la cruz, nos arrepentimos y entregamos nuestra voluntad a Él, recibimos su gracia, recibimos su perdón, recibimos su misericordia. Jesús estaba motivado por la compasión, estaba motivado por la misericordia, y así debe actuar un hombre que tiene a Cristo en el centro de su corazón, en el centro de su vida. Cuando revisamos la palabra, hermanos, en Mateo 14, 13, 14, tras la muerte de Juan el Bautista, Jesús quería estar solo, a un lugar desierto, pero la multitud le siguió para satisfacer sus necesidades personales, y a pesar del cansancio, ministró a todos, pues tuvo compasión de ellos, y en el proceso sanó a los enfermos. Jesús valora tanto al hombre que murió por nosotros, Juan 3:16, y buscaba al hombre de su época, y todavía continúa haciéndolo, buscando al pobre, buscando al enfermo, los débiles, los considerados inútiles, los que son vulnerables, y pasó tiempo con ellos. No solamente les sanó, no solamente les restauró, sino que les confrontó con sus pecados y les ofreció salvación y vida eterna. Dios desea que seamos como Él. Cristo es el ejemplo a imitar en nuestra vida. Es el ejemplo perfecto. Pablo, el apóstol Pablo decía: he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Gálatas 2:20. Si existe un elemento que ha marcado mi vida y que me gustaría día a día fuera mejorando en mi vida particular, es que yo siempre quisiera tener dominio propio. Si usted tiene dominio propio, si usted ama al prójimo, los restantes 8 factores señalados del gozo o fruto del Espíritu los vamos a cultivar, porque sabemos dominarnos. Control de uno mismo. Las circunstancias no nos pueden cambiar de nuestra forma de pensar. Las circunstancias no van a variar el lugar al cual yo tengo que ir para seguir a Cristo. No, son tormentas del momento, pero si estamos apoyados en la palabra misma, en la esencia propia del Espíritu Santo y Cristo en nuestra vida, ciertamente podemos salir a flote. La templanza que no permite que nada, eso es dominio propio. Ni las emociones, ni las circunstancias, ni los deseos, nada en absoluto gobierne o controle a la persona. Cristo sabía cuál era su propósito y los sufrimientos en la cruz, pero la voluntad del Padre se produjo en él, porque las escrituras se tenían que cumplir. Con la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, nosotros podemos demostrar el fruto que expresa Pablo en Gálatas 5, 22, 23. No es algo que nosotros podamos lograr por cuenta propia. Si nosotros cedemos nuestra voluntad a Dios, el poder del Espíritu Santo en nosotros nos dará la fuerza para derrotar la carne y todo lo que quiere alejarnos de Dios. Esa es la realidad. Dios nos está desafiando a que utilicemos los dones que el Espíritu Santo nos ha concedido con el propósito de fortalecer a la iglesia, mantener su unidad y colaborar personalmente en el cumplimiento de la misión. ¿Para qué? Para nosotros extender el Evangelio.
Y ahora que estamos en medio de una pandemia, yo estoy aquí en la capital, Rupert, ¿qué calle es esta? Pues estamos en el seminario teológico de Puerto Rico. Estamos escuchando, usted está quizás en lugares lejanos. Sé que hay amigos de Paraguay, hermanos de Paraguay, que se apuntaron para escuchar un ratito la palabra. Eso no sería posible si no existiera la tecnología. Estamos llevando el mensaje de la cruz, el mensaje de salvación a otros gracias a las plataformas digitales. Hoy podemos comunicarnos a través de eso, creadas alegadamente por el hombre, pero el Dios que lo sabe todo entendía que en el momento X, en el transcurso del mundo, una pandemia estaría presente en el mundo. Y lo interesante de esto, hermanos, es que podemos estar distanciados. Puerto Rico, otros países, lo quiera usted escuche, pero no estamos desconectados de la gracia de Dios. No estamos desconectados de su amor. No estamos desconectados de su perdón. No estamos desconectados de su misericordia, porque somos el cuerpo de Cristo. Acabo de conocer aquí al hermano que está presente en el estudio, en este salón. Tú y yo estamos enyuntados en este glorioso cuerpo cuya cabeza es Cristo. Estamos conectados unos a otros para hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, de no solamente predicar, de no solamente extendernos a llevar la buena nueva y hacer discípulos, sino también para compartir entre nosotros nuestras alegrías, los sufrimientos, la vida diaria con los hermanos de nuestra comunidad de fe, con nuestra familia y en otros lugares. Hermanos, tú y yo somos la iglesia que Cristo compró a un alto precio, al precio de sangre en la cruz del Gólgota. Lacerado, manos extendidas, piernas cruzadas, flagelado, lleno de sangre, castigo insoportable que él solamente pudo soportar con una misión única: abrir el camino expedito, hermano, a nuestra salvación, a la vida eterna, hermanos. Esa es la iglesia que se revela, el Espíritu Santo que se revela en Hechos 2, hermanos. Recibiráis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Y me seréis testigos en Jerusalén. Cambia el nombre a Jerusalén. Ponle tu barrio, tu comunidad, en toda Judea, tu pueblo, en Samaria, posiblemente Puerto Rico, y en todos los confines de la tierra. Nosotros somos hijos de Dios, hermanos, coherederos del reino, bien en Paraguay, en México, en Estados Unidos, en Chile, en Venezuela, en África, no importa el lugar. Una vez tú abriste tu corazón, se lo entregaste a Cristo para conocer el Padre, tu vida se transformó y eres hijo de Él. No hay forma alguna de marchar atrás. Por eso es que centrados, ubicados en la palma de su mano, centrados en Cristo, podemos llegar a otras naciones, podemos llegar a otro necesitado para hablarle de la palabra de Dios, la que transforma, la que cambia el corazón del hombre. Hermanos, un hombre centrado en Cristo entiende lo que aconteció en el Monte Calvario. Entiende lo que significa la muerte y la resurrección de Jesús, su sacrificio vicario por salvar al hombre de su pecado. Mientras una vez le conoce, es testigo fiel de su gracia, de su perdón, de su amor, de su misericordia en cada día de su existencia. Un hombre centrado en Dios es un hombre que vive en continuo gozo, en continua alabanza y en comunión con Dios. Un hombre centrado en Cristo
es un hombre que vive dando gracias todos los días a Dios. No por lo que te pueda ofrecer, sino por lo que ya hizo en la cruz del Calvario. Cuando tu vida era inútil, Él, con esa sangre vertida y cargando también nuestras transgresiones y nuestros pecados, nos alcanzó, llegó donde nosotros y de manera única nos dio salvación. Lo que un juez hubiese tomado para nosotros todos los pecados si fuésemos a un tribunal, Él simplemente lo justificó. Él se hizo nuestro abogado y tomó esos pecados, esas violaciones y las llevó a la cruz del Calvario. Un hombre que está centrado en Cristo confía plenamente en Él a pesar de las circunstancias y los embates de la vida. Un hombre que está centrado en Cristo, hermanos, tiene hambre, tiene deseo, tiene sed. Voy a tomar algo. Sed de ser portador de un mensaje que cambia al hombre. Y si tú no sientes lo mismo que yo siento, somos diferentes, tu DNA es totalmente distinto al mío. Simplemente, en principio te presenté quién tú eras antes de conocer a Cristo. Siempre recuerda de dónde Él nos sacó, de dónde te sacó. Y tu vida ha dado un giro radical. ¿Cómo no podemos vivir agradecidos de aquel que murió por nosotros, de aquel que ha hecho las cosas más grandes en nuestra vida de manera gratuita, porque le plugo, quiso? Cuando te acercaste a Él, Él te buscó, abrió la puerta, cenó contigo y todo cambió, hermano. Por eso yo digo que viviré eternamente agradecido a Cristo, porque le conocí, le conozco y sigo de camino con Él con el Espíritu Santo dentro de mí. Hermanos, el hombre que ama a Dios no debe ser un mero receptor de mensajes. El hombre que realmente dice está centrado en Cristo no puede ser un oyente. El lanzador suelta la pelota, la recibe el receptor, se la devuelve al lanzador. Quien acciona es precisamente el lanzador. El receptor lo que hace es recibir lo que el lanzador envía, hermano. El hombre no puede estar en una iglesia meramente sentado, porque hay diversas razones de expandir el evangelio. No tienes que salir a lugares distantes en tu vecindario, teléfono, WhatsApp, tecnología. No todos van a predicar, no todos van a extender el mensaje como misioneros, pero hay diversas maneras. El creyente no puede quedarse, utilizando una palabra de domingo, no puede quedarse anquilosado en el mismo lugar, detenido, sentado en el mismo lugar y sentirse satisfecho, hermano. El que conoce a Jesús, su vida cambia y vive a través de Él. Yo intenté suicidarme en un carro a gran velocidad. Pensé que habría policías en el camino. Nadie apareció. Iba cerca de 100 millas en el expreso, ni un carro. Pero choqué con alguien. Mi intención era chocar con un vehículo. Choqué con aquel que cambió mi vida. Choqué con Jesús, porque una vez tú chocas con Él, tiene tu vida que cambiar. Es un sí o un no. Y preferí en medio de la angustia decirle que sí a Cristo para cambiar mi vida, hermano. El evangelio es vida. El evangelio es acción. El evangelio es movimiento. El evangelio es extensión en todos los aspectos de la vida misma. Y de nada valdría preparar obreros para la extensión de las buenas nuevas de salvación y que se mantengan estáticos en el mismo lugar de origen. Como hombres de Cristo en su contexto, representamos la dimensión institucional como iglesia en el plan de redención de Dios en la persona de Jesús. Jesús vino a salvar seres humanos. Esa es la dimensión individual del evangelio. Te vino a salvar a ti,
me vino a salvar a mí por lo acontecido en el Gólgota. Él vino a salvar al hombre. Ahí están varios versículos. Vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero, decía Pablo en Timoteo. Vino para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Marcos 2:17. Jesús vino para darnos vida eterna y siempre debemos recordar el por qué. El por qué. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Juan 6:51. Jesús vino para saciar nuestra sed más profunda. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Es posiblemente la misma sed que tú tengas en este momento por predicar, por extenderte, por llevarle el pan de vida, el agua que transforma, que genera que tu corazón busque, sacie esa motivación de servir a otros. Eso es un hombre centrado en Cristo. Cuando mira hacia el frente y busca a alguien a quien darle agua del Espíritu. Pero todo se encapsula en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, nosotros dependemos de Dios. Tú dependes de Dios. Yo dependo de Dios y de los hermanos en la fe. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy decaído y veo que mis fuerzas son tales que no puedo moverme, estoy en un estado casi depresivo, aparece un hermano que me levanta, aparece un hermano que me motiva, aparece un hermano que me abraza, aun cuando estamos en medio de una pandemia. Cuando es necesaria una oración, ahí está un hermano. Cuando un hijo o un familiar está en caminos de perdición, ¿a quien convocamos? Convocamos a Dios, pero también el ejército de oración de tu iglesia comienza entonces a producir ese clamor que llega a los oídos del Padre. Cuando nos salimos del carril, alguien nos redirige. Cuando estamos en necesidad, se provee pan, se provee alimento y sostén económico sin proclamarlo a nadie. Eso es un hombre centrado en Cristo, que mira el padecer de el otro, lo hace suyo, es empático y busca la forma no solamente de llevarle de manera material y física alimento, sino también el pan de la enseñanza a través de la palabra. Hermanos, ¿podemos funcionar solos? No, estaremos perdidos. No hay forma de vivir separados de Dios ni la iglesia. ¿Estamos claros? En Juan 15:5 hay una alegoría, todos lo conocemos. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará muchos frutos. Separados de mí no pueden hacer nada. Tenemos que estar conectados con la fuente de vida que se llama Cristo Jesús. Yo quisiera hacerte una pregunta a la distancia. ¿Cuál es tu prioridad en la vida? ¿Cuáles son tus prioridades en la vida? ¿El trabajo? ¿La diversión? ¿Qué existe? ¿Qué barrera? ¿Qué puerta hay que te impide tener comunión a diario con Cristo? Las series de Netflix, los juegos de basquetbol, y te lo habla alguien que vive del deporte.
alguien que ha estado en diferentes lugares a través del deporte, pero siempre he colocado en el lugar que amerita a Dios primero. Un hombre conforme al corazón de Dios. David. Y nosotros hacemos aquí una historia de David. Aflorarán episodios que no son muy plausibles, pero su corazón era conforme la medida que el Señor esperaba. Caminaba ocasionalmente por sus impulsos, pero al final del camino llegaba otra vez ante la presencia de Dios. Y un libro que les recomiendo, Un hombre conforme al corazón de Dios, que escribe Jim George. Se lo recomiendo. Cuando me tocó esta responsabilidad, además de ser un privilegio, estaba frente a mi computadora. Algo quería decirme el Señor. Leí parte de él para presentar estas cortas palabras. Hermano, mira la cruz. La solución del hombre está en la cruz del Calvario. No podemos caminar a lo Michael Jackson hacia atrás. Tenemos que girar nuestra vida hacia la fuente de vida que murió en una cruz del Calvario. Gracias, hermanos, por estar conectados. ¿Alguna pregunta? Simplemente sigo las instrucciones en ese particular. De lo contrario, pues cerramos los ojos. Allá ustedes a la distancia y yo aquí. Padre, yo te doy gracias. Te doy gracias porque nos has permitido poder comunicarme con hermanos que no puedo ver a la distancia virtuales y poder hablar de ti que cambiaste mi vida, de ti, Señor, que cambiaste la vida de los hermanos que están en sintonía. Permite que a diario podamos leer la palabra, que a diario podamos ayunar, que a diario haya alguien en el camino que tú permitas encontremos para también llevarle las buenas nuevas de salvación. Sea Dios glorificado en todo momento. Gracias. Gracias. Que el Señor les bendiga. Buenas tardes.